El primer punto. El primer punto del discipulado dice: el discipulado bíblico es intencional y deliberado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que es intencional, no es algo que sucede casualmente en la vida de nosotros. Es intencional. ¿Qué quiere decir? Debe haber una intención en cada uno de nosotros por discipularnos, por crecer como un cuerpo. Debo yo intencionalmente buscar el poder aconsejar, el poder ministrar a las personas. Y no simplemente es la tarea de los pastores o los maestros, sino es la tarea de todo el cuerpo. Lo segundo que dijimos, y ahí nos quedamos, es de que el discipulado bíblico es relacional. A lo largo de la Biblia nosotros vemos cómo Dios se revela a sí mismo con la intención de revelarse a su pueblo, de mostrarse a su pueblo. Ese Dios infinito, y ayer hablábamos de esto, ese Dios infinito que no podemos entender definitivamente con esta mente finita, nos ha dejado en su palabra las cosas necesarias para nosotros poder conocerlo, poder saber quién es ese Dios y cómo desea ser adorado. Entonces, hermanos, vemos este enfoque relacional a través de la descripción de toda la Escritura con respecto a los hijos de Dios. Y de la misma manera nosotros replicamos esto en la palabra del Señor. Y, hermanos, esto no es una simple transferencia de información, sino es algo intencional. Y ahora les invito a que vaya a Colosenses capítulo 1. Vamos a estar meditando de los versículos 24 al 29. Colosenses capítulo 1, 24 al 29. Y ahí Pablo nos describe, mientras lo buscan, ahí Pablo nos describe cuál era su ministerio, cuál era la misión que él tenía. ¿Por qué Cristo lo llamó y lo hizo apóstol particular para los gentiles? Él es conocido como el apóstol de los gentiles, pero también para la iglesia. Porque él, de alguna manera, en todos sus viajes, en todas sus visitas a las iglesias, él estaba haciendo una labor. Él estaba instruyendo, estaba discipulando. Amén. Entonces, voy a leerles, Colosenses 1 del 24 al 29. Y dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría. Y el propósito dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué preciosa explicación la que da Pablo acerca de su ministerio, acerca de su llamado y acerca del propósito que él tenía, para qué había sido llamado. Entonces, él en el versículo 8, en esta serie de versículos, nos vamos a concentrar en el 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la primera palabra que él usa es amonestar. El propósito es llevar perfecto a todo hombre, y eso quiere decir que Cristo se ha formado en la vida de cada uno de nosotros. Dice que a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, el carácter de Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque esa es la medida en la que nos vamos a medir. Ahora, la meta del discipulado es formar a Cristo, y obviamente
comienza con la salvación de las almas. Esto es un proceso. Comienza con la salvación de las almas, comienza con el mandato de ir y predicar el evangelio. Comenzó con estos hombres que recibieron el mandato y al día de hoy nosotros sabemos que en el mundo entero se ha predicado el evangelio. No creo que haya un solo lugar donde el evangelio no se haya predicado. Hermanos, este mandato ha comenzado, pero este mandato no se ha quedado con simplemente ir y predicar y dejar esto así. Nosotros vemos en los evangelios, nosotros vemos en el libro de los Hechos, cómo se iban plantando iglesias de las cuales Pablo comienza a mandar cartas por diferentes razones, a aconsejarlos, y esas cartas eran una manera también en la que Pablo estaba discipulando. En muchas ocasiones él se quedaba por largos periodos a poder enseñar qué era el evangelio, a poder enseñar quién era Cristo. Por eso él resalta en estos pasajes y dice, Cristo, presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Entonces, hermanos, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, no necesitan buscarlo, yo se los voy a leer. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto, las palabras de Juan y las palabras de Pablo tienen mucha relación. Mucha relación. Debemos andar como Cristo anduvo. ¿Y por qué nos reunimos en iglesias locales? Porque es el lugar donde Dios ha dispuesto que nosotros podamos aprender y enseñar también. Que nosotros podamos ser edificados mutuamente. Hay muchos mandatos. Dice soportándoos, orando unos por los otros, amándose los unos a los otros. Y eso se hace en el marco de la iglesia. Y eso evidentemente no simplemente la iglesia, sino eso debe traspasar las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos discipulándonos mutuamente. Ahora, el carácter del cristiano se ve en la medida que es semejante a Jesucristo. Hermanos, nosotros no podemos decir que somos creyentes si estamos viviendo como si no lo fuéramos. Dios nos dice que debe haber una nueva naturaleza, un cambio. Dios produce un cambio y el discipulado y el crecimiento. Y otra vez voy a leer el versículo de Juan. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más conocemos a Dios, más crecemos. Es por eso que es tan importante que podamos discipular, que podamos hablarnos con la palabra, que podamos exhortarnos con la palabra, que podamos buscar crecer a través de la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos alimenta, ese alimento que nos ayuda a crecer. Entonces Pablo usa estas dos palabras, amonestar, que se traduce presentar la verdad o aceptar la verdad. Cuando él dice amonestándonos, presentándonos la verdad, buscando la verdad, aceptando la verdad, tiene esas connotaciones. Pero el mismo Señor Jesús dijo, mi palabra es verdad. Entonces tiene relación con todo lo que hacemos. La palabra en griego significa también poner en la mente cierta verdad, aplicar y animar a los hermanos a que sigan la palabra de verdad. Y otro significado que me pareció súper importante es el repetir. Hermanos, a veces hay muchos que creen que debemos ser innovadores en la iglesia. Que, wow, no, Juan 3:16, lo he escuchado muchas veces. Esa ya me la sé. Pero hermanos, en la repetición, hay alguien que dijo, en la repetición está el gusto. Pero hermanos, ¿por qué debemos repetir tanto? Hermanos, debemos buscar la santidad. Hermanos, debemos ser fieles al Señor. Hermanos, constantemente, las meditaciones que tenemos en las mañanas constantemente nos recuerdan y nos dicen, no estás solo.
Dios ha prometido estar contigo. Dios es el que pelea tus batallas. Dios está a tu lado. ¿Por qué es esto necesario? Porque somos duros de cabeza. Porque muchas veces nos olvidamos que Dios es el que pelea nuestras batallas, que Dios no va a pasar por inocente al culpable, que Dios quiere realmente hijos verdaderos. Y es por eso que constantemente desde este lugar, a través de la palabra del Señor, a través de las meditaciones, a través de los medios que Dios ha puesto para nosotros, vamos recordando constantemente las palabras. Hay proverbios, no sé cuántos han leído proverbios. Muchísimos proverbios se parecen los unos a los otros. Hay mucha sabiduría en los proverbios y nos recalcan constantemente diversas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Sermón del Monte, el Señor Jesús puso unas nuevas reglas, puso los puntos sobre las íes acerca de cómo debería vivir aquel que se dice ser cristiano. Pero cuando nosotros nos trasladamos al libro de Santiago, nosotros vemos que Santiago replica ciertas cosas que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte. ¿Por qué repetir lo mismo? Porque es constante. Si nosotros leemos Colosenses y leemos Efesios, parece que fueran cartas muy parecidas o escritas a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque los problemas eran los mismos, las personas eran las mismas y era necesario recordarles constantemente lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios había dejado en su palabra. Y es importante, y hermanos, qué privilegio tenemos nosotros en poder tener la palabra del Señor al alcance de nuestras manos. Hermanos, tengo malísima vista. Hermanos, hay Biblias en audio. Es que no la entiendo. Esto, claro, se ha escrito en griego y lo han traducido directo. Hermano, hay lenguaje actual, fácil. Hermanos, tienes versiones. Tenemos esta generación. Yo creo que es la que menos excusa debería tener, porque tenemos tantas herramientas para poder estudiar la palabra del Señor, que es lo que tenemos que hacer, no simplemente una lectura superficial. Entonces, hermanos, Pablo dice que es importante que nosotros nos amonestemos. Y el otro texto clave de esta mañana está en el capítulo 4 de Efesios. Y el tema, aunque el tema comienza en el versículo 1, va hasta el versículo 16. Pero vamos a tomar ciertos versículos. Pablo comienza esta sección nueva hablando de la vida del cristiano. Primeramente, en los 3 primeros capítulos, él dice, esto es lo que ha hecho Dios. Esto es lo que ha hecho Dios por ustedes. Esto es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Este es el papel de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve la vida después de la obra de Dios en la vida de cada creyente? Y comienza a describir cómo nosotros debemos vivir. Y él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así comienza. Y nos habla entonces de la vocación del cristiano. La manera de vivir de Pablo toca un tema de suma importancia. Es por Dios por quien existimos y por quien existe la iglesia. Es por Él que nosotros hoy podemos decir que tenemos una iglesia que está conformada por miembros. Estamos en el proceso para el nombramiento de oficiales, pero es por Él y para su gloria, que se hacen todas las cosas. Es por eso que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Y vemos más abajo en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y ahí está el propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo, primeramente, yo quiero enfocar estos 2 puntos. El primer punto, nosotros tenemos instrucción en la iglesia. Instrucción a través de maestros, de pastores, de evangelistas. Ahí tenemos los ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Ese es el propósito. Dios dio dones en la iglesia. Hermanos, ¿qué hubiese pasado con nuestra pequeña iglesia si el momento en la que esta iglesia fue plantada, no hubiese habido nadie que diga, hermanos, yo puedo dar ciertas meditaciones o yo puedo dar la escuela dominical aún a tropezones? Eso hablábamos justamente el día de ayer, si no me equivoco. Comenzamos la iglesia a tropezones. Pensábamos que lo sabíamos todo, pero nos damos cuenta que en el proceso, ya estamos a punto de cumplir 5 años, Dios nos ha instruido y hemos crecido. No estamos de la misma manera. No solo a los miembros de la iglesia, sino también a aquellos que nos paramos aquí para predicar y para enseñar. Y hermanos, a veces uno, cuando comienza una labor, y especialmente este tipo de labores, hermanos, esto es un reto. Pero el Señor, en su misericordia, ha dotado de dones a hermanos para que puedan hacer esta labor que se nos ha encomendado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Yo les decía, esta obra no es nuestra. Nosotros no estamos ganando almas para los reformados. O sea, podemos tener una etiqueta acá. Nosotros estamos intentando ganar almas para Cristo. Y es por eso que no hay un afán. Si predicamos el evangelio, no hay un afán. Sí, pero tienes que venir a mi iglesia, porque mi iglesia es la verdadera. Nosotros los reformados somos los buenos, los otros son los malos. No es así. Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo, a predicar a Cristo todo el tiempo. Entonces, Dios dio dones para la iglesia para que puedan ser ejercitados, puedan ejercerse en el marco de la iglesia. La meta es que la iglesia sea edificada, sea formada, sea establecida con cimientos basados en la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa una iglesia que está edificada? Bueno, continuamos con el texto y el versículo 13, por ejemplo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Dios ha provisto evangelistas, ha provisto pastores, ha provisto maestros a la iglesia para que puedan edificar la iglesia, para que puedan predicar el evangelio. Pero a su vez, cuando nosotros leemos el resto, dice, a fin de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Eso quiere decir que la labor, hermanos, de discipular no simplemente está en el pastor, los pastores o los maestros o las personas, entre comillas, dotadas, sino está para cada uno de nosotros. Cada miembro, dice, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose, y esto habla de una unidad entre nosotros, dice, en amor. Y aunque el texto parece complejo, si lo vemos bien, es bastante simple. Está hablando de buscar la madurez del creyente, madurez del cristiano, madurez de la iglesia. Hermanos, hemos estado hablando de diferentes problemas en otros lugares, en otras iglesias. Nosotros mismos hemos sido, en algunos casos, partícipes de divisiones de iglesias. Hermanos, lo importante es que haya una madurez, que nosotros no solo podamos crecer individualmente, sino como iglesia. Hermanos. Y eso va a ser teniendo miembros maduros
vamos a poder tener una iglesia madura. Que no haya problemas, eso va a ser bien difícil, hermanos. Pero eso, la madurez nos va a ayudar a poder pasar estos problemas dependiendo de Cristo, dependiendo de nuestro Señor, sabiendo que esta obra no es nuestra, sino es del Señor. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, en estos versículos, Dios desea que el discipulado se forme en la iglesia y eso se logra a través de todo lo que nosotros estamos haciendo, a través de la relación que nosotros tenemos. A veces, hermanos, y tengo que decirle, el cafecito de allá afuera que nosotros tomamos o la cosita rica que hacen los hermanos al final del culto, parecería insignificante o innecesario. Pero, hermanos, es una manera también de poder conocernos, de poder saber quién eres, de poder interactuar, de poder crecer también. Esas reuniones que nosotros tenemos y vamos a hablar más adelante. Entonces, el versículo 13 dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad es una característica de madurez, es decir, que conociendo la fe, la madurez se expresa en unidad. Y si volvemos al versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, estamos buscando poder ser esa familia, ser ese cuerpo bien cimentado. Y es por eso que la predicación de la palabra debe ser constante. Y es por eso que pensando en esto, en la misericordia del Señor ha provisto a hermanos, a pastores que están con la disposición de poder ayudarnos. En menos de un mes vamos a tener este taller de predicación expositiva, pero no con el propósito, y la carta va a ser, los que han leído la carta, es bien específica, no con el propósito de ganar almas para nuestra iglesia, o que pastores o que hermanos se vengan para nuestra iglesia, sino para que el evangelio real sea predicado en las iglesias. Y esa es la necesidad. Iglesias hay cualquier cantidad, iglesias que prediquen el evangelio, ahí está el problema. Y ese es el propósito. Entonces, hermanos, la unidad en fe, y esa unidad la tenemos a través de enseñar y aprender las verdades de la palabra de Dios. No podemos hacer nada más que buscar en la palabra del Señor cuál es la verdad, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El tercer punto, el discipulado bíblico es un discipulado de amor. El discipulado bíblico es un discipulado de amor. Entonces, hemos hablado del discipulado intencional, relacional, que no es como vemos, no es algo mecánico, no es algo que vamos a tomar 3 cursos para discipular, no es algo que podemos hacer de manera mecánica, sino que Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, dentro de su iglesia primeramente. Imagínense, hermanos, si acá no podemos amarnos, ¿cómo podríamos amar a la gente afuera? Estamos llamados a amarnos. Noten cómo termina el versículo 16 de Efesios. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos llamados a entregarnos de forma deliberada para poder buscar el bienestar de nuestros hermanos. Hermanos, esto es súper importante. Y es por eso que la anterior semana hablamos acerca de las relaciones, que es importante que nosotros podamos estar buscando intencionalmente cómo ayudar a los hermanos, intencionalmente orar por los hermanos. Hay necesidades, por supuesto que sí, que por las cuales oramos todos los viernes. Hay necesidades en la iglesia, pero también hay necesidades personales.
Hermanos, una buena práctica para cada uno de nosotros sería poder llamar, si yo me siento tal vez en aflicción o me siento tentado a pecar, poder llamar y decir, wow, hermano Víctor, te estoy llamando porque quiero orar contigo. Tengo algo en el corazón y quisiera orar contigo. Y poder buscar esa relación y poder estar abiertos a poder hacer esto, hermanos. Porque realmente, y ayer lo hablábamos, el Señor ha prometido que en este mundo caído y pecador, vamos a tener aflicciones. Pero gloria a Dios porque tenemos a su palabra, gloria a Dios porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, el amor es la marca de la madurez. El amor por Cristo y el amor por el prójimo es el mandato principal. Si nosotros recordamos cuando el joven rico se acerca al Señor Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y agarra y el Señor le dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso no era el joven rico, perdón, hermanos. Estoy cambiando. No era Moisés que metió al arca. No. Pero cuando nosotros nos acordamos esto, nosotros podemos ver, hermanos, en la importancia del amor a Dios y la importancia del amor al prójimo. Es igual. El amor los unos por los otros es la principal marca en el creyente. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si tienen un amor los unos por los otros. ¿Cómo? Derramando nuestras vidas para el bien espiritual de los demás. Buscando intencionalmente la relación con nuestros hermanos. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pero no se queda ahí, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos reflejar ese amor en nuestras pequeñas formas, en nuestras insuficientes formas tal vez de amar a nuestros hermanos. No vamos a alcanzar el amor que tuvo Cristo, definitivamente no, pero estamos llamados a reflejar ese amor en la medida que nosotros podamos hacerlo con nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, hermanos, esto significa amar. Y el cuarto punto, y el último, con esto termino, el discipulado bíblico implica buscar la santidad. Ahora, ¿por qué nos discipulamos? ¿Por qué queremos crecer? Porque entre más crezcamos, más nos vamos a parecer a Cristo. Eso es lo que hemos estado leyendo. La madurez va a hacer que dejemos el pecado de lado y seamos más conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, otra vez, para el ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como dijimos antes, la meta del discipulado es formar creyentes a la imagen de Cristo, no de nosotros. Y ese es el proceso de santificación. Y yo quiero ampliar un poquito la idea porque alguien me preguntó, pero ¿vamos a llegar a ser santos? O sea, ¿vamos a llegar a la estatura en algún momento? Hermanos, las palabras santificación, santificar, santo, santidad, consagrar, todas provienen de la misma raíz que tienen que ver con la palabra apartado. Dios es santo, o sea, lo voy a decir así, porque si tendríamos que hablar de la santidad de Dios, necesitaríamos muchísimo tiempo. Pero Dios es santo. Dios es apartado de todos los demás. No hay otro ser como Dios, especialmente apartado de cualquier pecado. Pero, como estamos hablando acerca de la santidad, cuando se aplica a las criaturas, la santificación tiene dos sentidos.
El primero se refleja a la declaración formal de que algo es apartado para Dios. Dice que nosotros éramos servidores de Satanás, éramos del mundo, pero Dios decidió apartarnos, santificarnos y llevarnos posicionalmente a un lado para apartarnos. Esa es la primera. Del mismo modo, los sacerdotes, por ejemplo, cuando vemos el Antiguo Testamento, ellos fueron apartados para el servicio para Dios. Es más, dice que los utensilios que se usaban en el tabernáculo, estos estaban apartados únicamente para el servicio en el tabernáculo de Dios. Ahora, cuando las personas llegan a la fe en Cristo, son santificados, son designadas formalmente como pertenecientes a Dios, apartadas para Dios. Ahora, son un pueblo santo, así lo dice y lo describe 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, nos apartó de esa vida de pecado. Existe un segundo sentido, eso yo creo que lo entendemos. Existe un segundo sentido en que la santificación se aplica en la vida de los creyentes. Cuando inicialmente llegas a la fe, eres apartado por Dios para servirle a Él y para que seas y vivas una vida diferente. Has sido formalmente posicionado en el lugar de los santos. Y ahora necesitas ser santificado prácticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitas un cambio. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces cuando nosotros comparamos un recién convertido con un mundano, no vemos gran diferencia. Si usted es cristiano, ¿qué es lo que pasa? Ha sido posesionado de las tinieblas a la luz. Eso es cierto. Pero necesita todo el proceso que acabamos de ver, de poder ser discipulado, de poder ser enseñado, de poder crecer. Y así se va a ver menos de cómo se veía antes y más va a reflejar la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, esto se denomina a menudo santificación progresiva. Usando estos dos sentidos de la palabra santificado, es apropiado decir que todos los creyentes están santificados, pero también necesitan ser cada vez más santificados. O sea, hemos sido santificados posicionalmente, pero hay una santificación progresiva. Y por eso yo les decía, cuando nosotros pensamos en nuestros inicios como iglesia y pensamos cómo estamos hoy, no es que hemos llegado al top, pero hemos crecido. Cuando nosotros hemos conocido al Señor y nos vemos el día de hoy, ha tenido que haber un crecimiento. Y si, hermano, no has visto un crecimiento en tu vida, tú estás peor de cómo comenzaste, algo está funcionando mal. Vas a tener que recalcular y ver si estás yendo en la dirección correcta. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos dice que es así. Es por eso que el discipulado debe estar fundamentado otra vez en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace ese cambio. Entre más nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nos exponemos a los medios de gracia, más dependemos de Dios en oración, más dependemos de Él, conociendo quién es Él. Porque al principio yo les decía, ¿por qué tenemos la palabra de Dios? Porque Dios ha dejado ahí su voluntad. No hay otro libro en el cual haya dejado su voluntad escrita. Y es por eso que no necesitamos profecías, no necesitamos que alguien nos lea nuestro futuro. Ahí está. Y algo precioso es pensar que cuando Apocalipsis, y eso les decía ayer, que cuando Apocalipsis habla del libro de la vida, ahí está nuestro nombre. Cuando Apocalipsis habla en el último capítulo, diciendo que no va a haber en ese lugar, no va a haber más llanto, no va a haber más lloro, no va a haber más. Yo estoy disfrutando ahí. Yo estoy ahí. Así que no necesito saber más nada. Es su palabra por la cual nosotros debemos
crecer. La palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero hay un propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta cómo hay mucha relación y se repite lo que Pablo había dicho a los colosenses, a los efesios, y ahora se lo está diciendo a Timoteo. ¿Sí nos damos cuenta cómo es importante repetir esto? ¿Cómo es importante que nosotros podamos entender esto para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Otra vez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hermanos, qué preciosa promesa y qué precioso símil que hace. Así como cuando se echa la semilla es necesario que crezca, así es mi palabra, que es necesario que crezca en el corazón de mis hijos. Eso básicamente está diciendo Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Segunda Pedro 1:3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En su forma más simple, hacer discípulos es la tarea diaria de enfocar a otros en la palabra de Dios. Nosotros estamos y debemos estar comprometidos en discipular. Ahora, hermanos, yo voy a terminar con esto, pero yo quería que esto quede muy claro, porque vamos a ver, hay un propósito de salir a evangelizar. ¿Qué quiere decir eso? De ir a presentar el evangelio. Pero muchas veces nosotros mismos no entendemos qué es el evangelio. Y vamos a ver esto. Ahora, hemos visto cuál es nuestra labor dentro de la iglesia. Pero, hermanos, vamos a ver cómo estamos llamados a formar iglesia. Y a pesar de que lo hemos visto anteriormente, hemos visto cuál es la labor de la iglesia, a qué se refiere la unidad, qué son los miembros, por qué se ejerce disciplina. Es bueno que lo podamos volver a ver. Hay nuevos hermanos que están acá. Pero es importante que podamos tomar esto como el principio para poder entender de que cada uno de nosotros está llamado a evangelizar. Cada uno de nosotros está llamado a discipularse mutuamente. Así como Dios ha provisto de pastores, de diáconos, de ancianos, de maestros, para poder enseñar y discipular, asimismo nosotros debemos mostrar crecimiento. Hermanos, algo que es importante y tenemos que entender que nosotros debemos crecer. Debemos crecer. Miren lo que dice Hebreos. Llega un momento en el que tenemos que aprender a alimentar y no simplemente a que nos alimenten. Y eso es importante. Hebreos 5, 11 y 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Podemos evangelizar, enseñar, estimular, discipular. Pero hermanos, esto debe dar frutos.
Esto debe mostrarse en un crecimiento en cada uno de nosotros. Hay un anhelo, hermanos, lo hemos hablado muchas veces, hay un anhelo porque más hermanos, más varones tengan la intención de poder subir acá, enseñar, predicar, que el Señor siga dotando de hombres dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí. Hermanas más fieles que estén encargadas de poder criar hijos en el Señor, de poder ayudar en las actividades de la iglesia, de poder también discipular y tener ese contacto con otros hermanos, otras hermanas. Ese es el propósito de la iglesia, esa es la manera en la que nosotros vamos a crecer. Hermanos, debemos sacarnos la idea católico-romana de que la persona que se para en este lugar es prácticamente sacrosanta y de que lo que esa persona dice es palabra de Dios o es ley. No, hermanos, nosotros estamos llamados a crecer, pero no simplemente crecer para crecer grandes y engordar mucho, sino para también enseñar. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Si antes no podías presentar el evangelio, no podías predicarle a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a algún vecino, hoy tienes las herramientas en la palabra del Señor para poder mostrar las bondades de nuestro Dios.